Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek dio like a una foto antigua de otra mujer y Tuba Büyüküstün estalló de celos. ¿Qué hay detrás de este inesperado gesto que puso en jaque la relación más comentada de la televisión turca? Todo comenzó con una acción aparentemente inocente. Engin Akyurek, reconocido por su discreción y elegancia, dio un like en Instagram a una fotografía de hace varios años de una actriz con la que habría compartido proyectos en el pasado. La imagen, que mostraba a la mujer en una actitud relajada y sonriente, había pasado desapercibida durante años, hasta que el gesto de Engin encendió las alarmas. En cuestión de minutos, los seguidores comenzaron a hablar, los medios digitales hicieron eco de la noticia y, según fuentes cercanas, Tuba Büyüküstün no tardó en reaccionar. ¿Tienes idea de lo que acabas de provocar?, le habría dicho Tuba a Engin durante una acalorada conversación telefónica. Pensé que habíamos dejado eso en el pasado. La relación entre ambos, aunque nunca confirmada oficialmente, ha sido durante años objeto de especulaciones. Su química en pantalla, sus encuentros fuera de las grabaciones y sus crípticas publicaciones en redes sociales han mantenido al público atento a cada uno de sus movimientos. Esta vez, sin embargo, el silencio habitual fue sustituido por una evidente tensión. Según allegados, Tuba no solo se molestó por el like en sí, sino por el simbolismo que llevaba implícito. No es solo una foto, es lo que representa. Esa etapa ya debería estar cerrada, Engin, le reprochó la actriz, visiblemente afectada. Al parecer, Tuba descubrió la acción mientras revisaba su cuenta secundaria de Instagram, esa que utiliza para mantenerse al tanto sin ser vista. Lo que halló le generó un torbellino emocional que no pudo controlar. La actriz, que siempre ha defendido su independencia emocional, esta vez no pudo ocultar su reacción. Un testigo del entorno cercano a ambos afirmó, nunca había visto a Tuba tan alterada. Ella controla sus emociones como nadie, pero esto la sacó de su eje. Engin, por su parte, intentó restarle importancia al asunto. Fue solo un gesto. Ni siquiera recordaba esa foto. No hay nada más allá de eso, explicó en un mensaje que le envió directamente a Tuba, intentando calmar las aguas. Pero al parecer, las palabras no fueron suficientes. Lo que inicialmente fue solo una reacción en redes, escaló rápidamente. Tuba dejó de seguir a Engin durante unas horas, lo que no pasó desapercibido para los fans más atentos. El gesto fue interpretado por muchos como una señal de ruptura inminente. Otros, sin embargo, creen que se trata solo de una etapa de crisis. En una entrevista reciente, sin mencionar directamente a Engin, Tuba lanzó una frase que hizo eco en redes sociales: a veces, lo que duele no es el pasado, sino la forma en que regresa sin avisar. Las interpretaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos seguidores recordaron una antigua entrevista en la que Tuba afirmaba que las acciones digitales dicen más de lo que parece. Aquella frase, perdida entre tantas otras, ahora resurge con fuerza y parece cobrar un nuevo significado. ¿Estaba anticipando una posible traición emocional? ¿O simplemente reflejaba su forma de entender las relaciones en la era digital? Mientras tanto, el equipo de relaciones públicas de ambos actores se mantuvo en absoluto silencio. Ninguno emitió declaraciones oficiales, lo que no hizo más que alimentar las especulaciones. Durante 2 días, los nombres de Engin y Tuba se mantuvieron en tendencia en redes sociales. Algunos pedían respeto a su privacidad, otros exigían una aclaración. Pero el misterio crecía con cada hora que pasaba. Un nuevo giro se produjo cuando se filtró una supuesta nota de voz enviada por Tuba a una amiga cercana. En ella, su voz sonaba entrecortada, como conteniendo lágrimas. No se trata solo de una foto, se trata de lo que siento que ya no somos. No quiero vivir con dudas todos los días, decía en un tono íntimo y vulnerable. Aunque no se ha confirmado su autenticidad, el audio ha circulado como pólvora entre fanáticos y medios.
Por su parte, Engin fue visto saliendo solo de un café en Nianta, visiblemente serio y evitando responder preguntas de los periodistas. Uno de ellos logró acercarse lo suficiente para preguntarle si aún seguía en contacto con Tuba. La única respuesta del actor fue un gesto leve con la cabeza, seguido de un escueto: todo se va a aclarar en su momento. Lo que pocos sabían era que, al día siguiente de la polémica, ambos estaban convocados para asistir al mismo evento cultural en Estambul. Se trataba de una exposición benéfica relacionada con el cine turco, donde incluso se proyectarían escenas de algunas de sus colaboraciones pasadas. El ambiente estaba cargado de expectativa. ¿Aparecerían juntos? ¿Se evitarían? ¿Habría un reencuentro tenso o una reconciliación inesperada? La respuesta llegó esa misma noche. Tuba llegó primero, vestida de manera impecable, con un vestido negro sobrio y elegante. Saludó a la prensa con una sonrisa contenida y se dirigió directamente al interior del lugar. Minutos después, Engin hizo su aparición. Iba solo, con un traje gris oscuro y expresión seria. Los flashes no dejaban de disparar, y aunque hubo un breve saludo a los reporteros, su mirada estaba fija hacia el frente. Dentro del evento, las miradas se cruzaron. Testigos afirman que hubo una breve conversación entre ellos, lejos de las cámaras. Algunos aseguran que Tuba apenas le dirigió unas palabras, mientras que otros sostienen que hubo una reconciliación silenciosa con un apretón de manos que lo dijo todo. Pero ninguno quiso confirmar nada. Todo quedó envuelto en un halo de misterio. Más tarde, durante su intervención en el evento, Tuba tomó el micrófono y dejó una frase que quedó grabada en todos los presentes: el arte, como la vida, está lleno de momentos inesperados. Algunos duelen, otros nos hacen crecer. Pero todos, de alguna forma, nos transforman. Aunque no mencionó a nadie directamente, muchos interpretaron sus palabras como una clara alusión a lo vivido en los últimos días. Engin, en cambio, evitó hablar públicamente. Su única declaración fue escrita horas después, en una historia de Instagram, una imagen en blanco y negro con la frase: la calma llega cuando dejas de buscar respuestas y solo sientes. No tardaron en llegar los comentarios preguntando si ese mensaje iba dirigido a Tuba, si era una forma de pedir perdón o simplemente una reflexión personal. Los días siguientes fueron un mar de conjeturas. Tuba volvió a seguir a Engin en redes, pero no interactuaron de forma visible. Los fans, divididos entre quienes creen en una reconciliación y quienes piensan que es el inicio del fin, se mantienen atentos a cada detalle, cada gesto, cada palabra. Una fuente cercana a la producción de una serie en la que ambos podrían haber coincidido en el futuro reveló que, por el momento, los planes están en pausa. No se ha cancelado nada oficialmente, pero las negociaciones están congeladas. Hay demasiadas emociones cruzadas en este momento, dijo la fuente. Antes de volver a compartir escena, necesitan resolver muchas cosas fuera de cámaras. Mientras tanto, el público continúa pendiente. Porque más allá de la polémica, más allá del like que desató todo, lo que mantiene viva la atención es la historia no contada entre Engin y Tuba. Esa que se insinúa en miradas, en frases sueltas, en silencios. Una historia que, aunque no tenga un guión oficial, sigue escribiéndose día a día ante los ojos de millones. Y ahora, queridos seguidores, les toca a ustedes. ¿Creen que Tuba exageró con su reacción o fue una respuesta comprensible? ¿Debería Engin haberse disculpado públicamente o no era necesario? ¿Piensan que esta pareja aún tiene futuro o estamos presenciando el inicio del fin? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita para más noticias exclusivas como esta.